Listo. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Servicio de Clínica Médica. Hoy vamos a hablar del síndrome post-COVID, para lo cual yo voy a hacer una pequeña introducción. Después va a hablar la futura colega Cecilia Fieiras, que es estudiante del Instituto Universitario del Hospital Italiano y que ella ha traducido un artículo muy conocido en nuestros días, que es la atención primaria del paciente con COVID, que salió en la British Medical Journal recientemente, y como primera autora la famosa epidemióloga inglesa Tricia Greenland. Después va a hablar Esteban Weinstein, a ver si nos convence a todos de que esto es una patología fundamentalmente respiratoria y que se la tenemos que derivar a él y no nos la tenemos que quedar los médicos de cabecera. Y por último va a hablar del modelo de atención que proponemos nosotros en clínica médica para la atención de este tipo de pacientes. Como siempre, bueno, vamos a empezar con dos casos. Son dos pacientes jóvenes. Uno es un paciente de 26 años, una paciente de sexo femenino, que empezó el día 1 con síntomas de rinitis y odinofagia, y que cuando le dan el alta epidemiológica, y ya en el contexto de su consulta en medicina laboral, le encuentran una taquicardia importante y la paciente refiere que cada vez que caminaba se cansaba y por momentos refería cierto tipo de disnea. Como ven ahí, bueno, tenía taquicardia, ella hizo un par de consultas por este motivo hasta que finalmente dio con un cardiólogo del hospital que le pidió una tomografía computada, con angiotomografía, y le diagnosticaron un tromboesmolismo de pulmón bilateral de las ramas segmentarias de ambos lóbulos inferiores de los pulmones. A partir de ahí la paciente fue anticoagulada, pero, hago corta, después de descartadas las cuestiones metabólicas que pueden haber justificado la taquicardia, después de haber pasado tanto tiempo, al día 70 seguía con taquicardia, motivo por... Voy atrás dos palabras. Esta es la paciente primera, que se cansaba al caminar y al día 70, después de haber sido diagnosticada con un tromboembolismo de pulmón subsegmentario bilateral, seguía con taquicardia y se llegó a un diagnóstico presuntivo de una taquicardia sinusal inapropiada. Y el segundo paciente que volvió al trabajo después de 70 días con síntomas todavía de astenia y dolor torácico. Una pregunta que quiero que por lo menos se hagan ustedes es: ¿con qué paciente ustedes están más seguros de que está probablemente cursando un síndrome post-COVID? La primer paciente que finalmente terminó teniendo un diagnóstico presuntivo de taquicardia y tenía como dato objetivo la taquicardia importante, llega a tener en el Holter 130, 140 por minuto con una frecuencia basal elevada, o el segundo paciente que tenía astenia y dolores torácicos. Les dejo esa pregunta y vuelvo dos palabras más, que el síndrome postviral, que uno podría estar pensando que esto también se podría llamar los síndromes como síndrome postviral, llevan largo tiempo en los diagnósticos presuntivos de los pacientes clínicos que vemos después de infecciones virales, que alrededor de la década del 80 se escribió un artículo bastante conocido por entonces, donde hacía un balance y ponía inclusive en cuestión las causas psicogénicas de los síndromes postvirales. Este autor dice que forman parte de un cuadro de histeria, lo llama directamente histeria, que como consecuencia, no me voy a expandir en esto porque si no vamos a cambiar a otra temática, pero lo reforzaba porque era más común en mujeres, porque se daba de manera aislada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en contra del otro balance, que sería la patología orgánica, que estos pacientes tenían falta de aire, que tenían, ahí está haciendo cara Paula, te lo dediqué a vos, Paula, esa cosa, nada más que eso. Pero sí, lo dije porque
ese era el contexto, ¿no? Ese era el contexto. El cuadro orgánico, donde había un componente de daño muscular, un componente neurológico, etc. ¿Qué dicen hoy los pacientes de síndromes o que vivieron síndrome post-COVID o que sufrieron de COVID? Esto es un artículo de un diario, dice, buscábamos respuestas que los médicos no nos daban. Esta paciente es una paciente que finalmente terminó despedida de su trabajo como consecuencia de la patología que vivía. Empezaron a organizarse y a hacer un grupo de pacientes con sintomatologías posteriores a COVID, con esta frase que dice ahí muy, muy elocuente, que es hazte oír. Y he empezado a ver un balance entre si el paciente podría estar fingiendo alguna patología inespecífica versus estar viviendo una verdadera sintomatología. Este autor se pregunta si realmente uno tiene un deber moral acerca de creerle al relato de los pacientes. Dice finalmente que la credibilidad no es patrimonio de la voluntad del médico. El médico no puede volitivamente decir si cree o no cree, sino que pasa por un proceso más bien de interpretación intelectual del paciente que tiene enfrente, que está como basado en 2 o 3 aspectos importantes. Uno es la motivación. Uno debe asumir, desde el punto de vista ético, que cualquier paciente que nos viene a ver tiene una motivación genuina en la atención, en que buscara respuesta a los problemas que tiene. Pero como contracara de esto, uno sabe que puede haber pacientes que busquen malintencionadamente algún tipo de beneficios y que esto quede de alguna manera oculto en la consulta. Por otro lado, nosotros, los médicos, tendemos a estandarizar el cuidado. Cualquier síntoma que no se ajustan, hacemos como hacía Procusto, en esa famosa pasaje de la mitología, en el cual los caminantes que atravesaban y que les agarraban la noche en el medio de la montaña, los invitaba a dormir en su casa y los invitaba a la cama, y cuando los ponía en la cama, si el paciente, en ese caso el caminante, no se ajustaba perfectamente a la cama, o bien lo estiraba para que se amolde perfectamente a la cama que él tenía, o le cortaba las partes sobrantes. Entonces, habitualmente nosotros tendemos a hacer esto en la consulta. Cualquier cosa que no nos cierra, los tendemos a ser rechazados. Y hay sintomatología que es mucho más frecuente que terminemos rechazando que otra. También empieza a aparecer esto. Crisis igual oportunidad, dicen muchas veces los economistas. Entonces en Europa o en España por 58 euros, con 3 a 4 horitas de consulta en una clínica post-COVID, te pueden hacer todos los chequeos que necesitas para salir de vuelta a la cancha. Pero no deja de haber asociaciones de pacientes, como decía primeramente, que están contando el asigno, sintomatología que tienen y los padecimientos que tienen después de haber padecido esta infección. Esto es una frase de uno de los chats que pueden ver en Twitter con el hashtag COVID persistente. Y dicen, no necesitamos un Dr. House, necesitamos una clínica multidisciplinaria que nos atienda o de atención post-COVID. Entonces, dicho esta pequeña introducción, la dejo a Cecilia para que nos cuente un poquito qué es esto del síndrome post-COVID, Cecilia. Hola. Dale, adelante, se te escucha perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco del síndrome post-COVID. Te voy avisando si me pasas la diapositiva. Los objetivos van a ser definir el COVID posagudo, describir los signos y síntomas más frecuentes, y vamos a ver si son necesarios hacer estudios complementarios. La siguiente. Bueno, nosotros vamos a definir COVID posagudo como el cuadro que se extiende en el tiempo más de 3 semanas, desde el inicio del primer síntoma y hasta 12 semanas.
Luego se va a denominar COVID crónico. En cuanto a la frecuencia, nosotros en Reino Unido estiman que hasta un 10% de los pacientes permanecen sintomáticos por más de 3 semanas, pero estudios en otros países, como en Estados Unidos, reportan hasta un 35%. Y no se saben todavía qué factores de riesgo, por qué se prolonga la recuperación en algunas personas y en otras no, pero se cree que podría contribuir la viremia persistente a una respuesta de anticuerpos débil o ausente, una recaída o reinfección, reacciones inflamatorias o el desacondicionamiento. La siguiente. Entre los síntomas más comunes que vamos a encontrar, vamos a tener la tos, que parece tratarse mejor con ejercicios simples de control de respiración, y se va a medicar, por ejemplo, cuando sea apropiado, con inhibidores de la bomba de protones, si vamos a sospechar reflujo, y se va a estudiar cuando pase a ser una tos crónica. Hay un cierto grado de disnea que es común después del cuadro agudo, de ser severa, que es raro en pacientes que no requirieron internación, va a tener que derivarse. La recuperación puede prolongarse mucho en el tiempo y en pacientes que cursaron cuadros severos de distrés respiratorio hay un riesgo de deterioro a largo plazo de la función pulmonar. Algunos pacientes van a presentar características del síndrome de fatiga crónica, que también fue descrito después de otras infecciones graves, como el SARS, el MERS, la neumonía adquirida en la comunidad. No hay evidencia de la eficiencia de tratamientos farmacológicos como de tratamientos no farmacológicos. Se le sugiere al paciente que realice ejercicio con precaución y que reduzca la intensidad si presenta fiebre, disnea, fatiga intensa o dolores musculares. Dentro de las complicaciones cardiopulmonares vamos a encontrar miocarditis, pericarditis, infarto de miocardio, arritmias y hasta embolia pulmonar. Pueden presentarse varias semanas después del cuadro agudo. El 20% de los pacientes va a presentar una patología clínicamente significativa, pero la afectación oculta suele ser más común. Y son frecuentes en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, pero también se han descrito en pacientes jóvenes sanos. El dolor de pecho es un síntoma muy común. Es primordial diferenciar dolores que sean musculoesqueléticos o inespecíficos de afectaciones cardiovasculares, por lo que se lo debe tratar de manera similar a un dolor de pecho en un paciente sin COVID. Se le tiene que tomar una historia clínica completa, interrogar factores de riesgo, hacerle un examen físico y en ciertos casos es posible que necesiten estudios complementarios. El COVID produce un estado de inflamación e hipercoagulabilidad con un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos. Muchos pacientes hospitalizados reciben anticoagulación profiláctica y pacientes de mayor riesgo son dados de alta a veces con 10 días de tromboprofilaxis. Los pacientes que hayan tenido un episodio trombótico van a necesitar anticoagulación y mayor monitoreo. Y la duración de este estado de hipercoagulabilidad aún es incierta. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la insuficiencia cardíaca después del COVID se pueden tratar de acuerdo a las pautas estandarizadas. Se debe evitar el ejercicio cardiovascular intenso durante 3 meses en todos los pacientes que hayan sufrido miocarditis o pericarditis. Y por último, secuelas neurológicas. Raramente se han descrito accidentes cerebrovasculares isquémicos, convulsiones y encefalitis después del COVID. Los pacientes con sospecha de estas complicaciones severas deben derivarse a un especialista de manera urgente, pero los síntomas neurológicos no específicos son más comunes y suelen coincidir con la fatiga y la disnea, y estos síntomas van a ser la cefalea, los mareos y hasta embotamiento. La siguiente. Bueno, entonces, ¿son necesarios los estudios complementarios? Y esto siempre hay algo que me dijo un profesor una vez y nunca me lo voy a olvidar, que pedirle a un paciente un estudio complementario, ya sea un laboratorio o una imagen, es hacerse una pregunta.
y uno tiene que estar preparado para hacer algo con la respuesta que recibe. Como vimos hasta acá, en la mayoría de los signos y síntomas que caracterizan el cuadro de COVID posagudo no suelen necesitar estudios complementarios. Por ejemplo, solo se va a estudiar al paciente con tos cuando tenga una tos crónica de más de 8 semanas. Al paciente con disnea se lo va a estudiar cuando tenga un cuadro severo o urgente. El paciente con dolor de pecho se lo debe de evaluar con la misma severidad que un paciente sin COVID. ¿La siguiente? Bueno, entonces estos son los 3 estudios más comunes. Los análisis de sangre se tienen que pedir de manera selectiva y para condiciones clínicas específicas. Es probable que el paciente no necesite ninguno. Se puede evaluar anemia en el paciente con disnea. La linfopenia es una característica del cuadro agudo severo. Otros biomarcadores pueden incluir la proteína C reactiva en un cuadro agudo también, el recuento de leucocitos para evaluar la respuesta inflamatoria o infección, el péptido natriurético por falla cardíaca, ferritina para evaluar el estado inflamatorio y protrombótico, troponinas en un síndrome coronario agudo o miocarditis y dímero D para enfermedad tromboembólica. Siempre hay que tener en cuenta que las troponinas y el dímero D pueden dar falsos positivos. Para los pacientes que no cursaron una internación en terapia intensiva, pero tuvieron un cuadro respiratorio severo, la British Thoracic Society recomienda una radiografía de tórax de control a la semana 12 y derivar a un especialista a los pacientes que tengan síntomas nuevos, persistentes o progresivos, o que hayan visto algo en la radiografía esta. Y bueno, otro estudio que es bastante común es un electrocardiograma, por ejemplo, si se sospecha un infarto agudo de miocardio. ¿La siguiente? Muy bien. Bueno, gracias Cecilia, clarísimo. Te gracias a ustedes. Vamos a seguir ahora, tal vez con lo que podríamos decir. ¿Qué dice el doctor Farías? La pregunta es, bueno, nuestra primer paciente, a ver, acá estamos. Finalmente, después de 14 días, terminó teniendo un cuadro de tromboembolismo de pulmón que seguramente no justificaba su taquicardia persistente, pero que nos habla de que hay personas que verdaderamente sufren una patología pulmonar que se extiende más allá del cuadro agudo, que inclusive es pasible de dejar secuelas de distinta magnitud. Así que le vamos a pedir al doctor Esteban Weinstein, que es médico neumonólogo de la sección de neumonología del Servicio de Clínica Médica, que nos hable un poco de la patología de COVID enfocada a la problemática cardiopulmonar, ¿no? ¿Esteban? Hola, ¿me escuchan si hablo así? ¿Se escucha aceptablemente bien? Te puedes sacar el barbijo si querés. No, eso no va a pasar. Perfecto, Bueno, se escucha. Bueno, yo soy médico, fui médico clínico, creo, no sé si lo sigo haciendo. Ahora No. soy médico neumonólogo. Y este tema es de incertidumbre extrema y probablemente mañana me arrepienta de todo lo que les diga hoy. Y todos deberíamos pensar esto mismo porque hoy no sabemos lo mismo que sabemos en marzo y creo que sabemos mucho menos que vamos a ver en diciembre. Habiendo dicho esto, lo que yo sé es relativamente poco. Sé que esto es un virus que causa neumonía, que eso justifica el 80% más de las internaciones, que nos asusta además porque se asocia a trombosis, ya sea TBP o territorio vascular arterial, y que tiene otras consecuencias, por ejemplo neurológicas, pero son relativamente menores y más anecdóticas. Sabemos que la vasta mayoría de las personas que se infectan con COVID o no tienen síntomas o los síntomas son muy, pero muy leves y salvo que los vayamos a buscar no los encontramos, que raramente tienen una enfermedad severa y muy raramente se mueren, pero son tantos los que se contagian, inclusive en una proporción pequeñita son un montón de pacientes, a punto tal que estamos como 34 millones de personas infectadas en el mundo, y a mí me interesa más hoy los que superaron el COVID, que según la Universidad de Hopkins en el mundo son 23 millones al día ayer a la noche.
sea que hay 23 millones de personas que sobrevivieron al COVID agudo. En Buenos Aires, el doctor Quirós nos dice que tuvimos algo así como 120.000 pacientes y fueron dados de alta, no me acuerdo cuántos exactamente, pero casi 100.000 pacientes en Cava post-COVID. En el italiano tuvimos 7.100 pacientes, o al menos casos confirmados, y se murieron 300, así que tenemos 6.800 pacientes más o menos que han sobrevivido a un COVID agudo. El espectro de tratamiento del COVID o de las manifestaciones del COVID son, un extremo es la terapia intensiva, otro extremo es estar en mi casa. El extremo de la terapia intensiva entiendo fácilmente que tenga síntomas posteriores, ese señor que está ahí traqueostomizado, nadie se va a asombrar que esa persona requiera cuidados posteriores. Y mi trabajo es el señor que no estuvo en la terapia intensiva y cuando se va a la casa le falta mucho el aire, que es, me temo, lo que estamos viendo ahora. El síndrome posterior a la terapia intensiva es bien conocido, no me voy a meter en esto, pero tiene trastornos corporales, digamos, físicos, más cognitivos / mentales. Esto está muy, pero muy bien establecido. Pero aprendimos también que inclusive gente que tuvo síntomas no tan severos tienen molestias persistentes una vez dados de alta. Yo les traigo un artículo que se publicó hace poquito, ahora hace un mes en JAMA, donde una mayoría de pacientes que fueron dados de alta persisten con síntomas. Es una serie italiana chiquitita, 140 pacientes. Me interesa de 140 pacientes que, voy a tratar de marcar con el, bueno, pero de esos 140 pacientes, la mitad son mujeres, la mayoría tenía neumonía, la mayoría requirió oxígeno, o sea, estuvo en una sala común, una muy minoría estuvo ventilado. Y lo que a mí me llama la atención es que, evaluados a una media de 2 meses del inicio de los síntomas, persiste con algún síntoma. La mayoría, el 80%, con más de 3 síntomas al momento del alta. Y esos síntomas atañen a mi subespecialidad, porque tienen fatiga, no sé exactamente qué quiere decir fatiga, pero también tienen disnea, y casi el 50% de las personas tienen disnea una vez dados de alta por COVID. Y además de un montón de otros síntomas que cuando los vemos en consultorio nos cuesta meter en un síndrome que yo al menos conozca, o al menos que Bernardo me haya enseñado en los pases de residente de primer año. Y la pregunta que no sé, porque nadie la va a saber, es ¿a quién evaluamos realmente? No estoy seguro de esto, tengo una idea, pero me voy a arrepentir de todas las cosas que le digo hoy. ¿Cuándo evaluarlos? Tampoco me queda claro cuál es el timing de la evaluación para que no sea una evaluación fútil. ¿Y cómo evaluarlo? Bueno, yo tengo herramientas que sé usar, que ahora les explico cuáles son. ¿Cuándo y cómo? Hay mucha controversia en la literatura. Les traigo un ejemplo mexicano. La gente de México, Liner, ahí lo subrayé un poquitito, dice que el hacer estudios respiratorios de la mecánica, o sea, espirometría, y el intercambio de gases, o sea, capacidad de difusión, es de extrema necesidad. Ellos dicen esto. ¿Cuándo? Entre 4 y 6 semanas del alta. O sea, al mes del alta, uno debería pasar, si tiene síntomas, para hacerse un estudio funcional respiratorio relativamente completo. ¿Por qué 4 o 6 semanas? No lo dicen. Se basan en infecciones previas de... ¿Por un tema epidemiológico o por un tema que hay que dejar pasar el tiempo a ver si se cura solo? Dale, no tengo esa explicación. Probablemente, Bernardo, sea el segundo, que es un tema fisiológico. Si tenés neumonía, te vas de alta hoy, espera, te haces una espirometría mañana, una difusión mañana, no tiene mucho sentido. Que dicen en Inglaterra, ellos sugieren, no para pacientes de terapia intensiva, sino para aquellos que tienen una neumonía leve o moderada, o sea, que no conocieron el respirador, evaluarte a 12 semanas del alta. Y dicen directamente, prepedí una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es anormal, hacete un estudio funcional respiratorio completo. Eso quiere decir al menos espirometría y difusión. Esta es la opinión de Gran Bretaña. Si crees que tuviste un TEP o tenés miedo de haber tenido un tromboembolismo de pulmón, entra el algoritmo de síntomas después de haber tenido un TEP agudo. Hay una gran limitante para hacer estudios funcionales respiratorios. Lo que antes hacíamos en 1 hora, ahora lo hacemos a lo largo de 24 horas. Porque para hacer una tonta espirometría, tenemos que disfrazarnos igual que si fuésemos a intubar a alguien, o hacerle una broncoscopía. Y el tiempo que pasa entre paciente y paciente al día de hoy es un mínimo de 30 minutos.
La base racional de eso es que decanten las partículas que se expiraron, se haga una limpieza adecuada y prevenir la contaminación cruzada entre pacientes. Así que se puede hacer al día de hoy un estudio por hora. Antes se hacía uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Otra cosa que nos llama la atención es que la complicación pulmonar, si bien es neumonía, a ojos nuestros especialistas, tiene una forma peculiar que nos hace recordar muchísimo a la neumonía de organización. Si bien en esta TC un segundito, está muy blanco afuera y muy negro adentro, esto parece un signo del halo invertido, lo mismo acá, lo mismo acá. Cuando vemos halo invertido en una persona que es inmunocompetente, pensamos en organización. Cuando pensamos en organización, damos corticoides. Y es una enfermedad que responde exquisitamente a corticoides. Yo no sé si esta es la base por la cual dar dexametasona en el COVID agudo sirve, pero no es irracional pensar que sea así. Más complejo todavía es haber gente que evolucione hacia la fibrosis pulmonar, y ya hay gente que está pensando en utilizar fármacos antifibróticos. Lugar al que no voy a entrar. Siendo un poquito más sensatos, hay gente que ya publica escalas para evaluar los síntomas después del COVID, que son bastante sensatas. Si necesito asistencia para la vida, estoy severamente limitado. Si no tengo una limitación, no estoy severamente limitado, le pongo grados y queda elegante. Es lo mismo que uno preguntaría con un poquitito de sentido común en cualquier consulta. Después tengo dudas que les presento. Si hay lugar para la medicina de precisión en esto, elegir bien el paciente para hacer el estudio correcto a la persona que sea adecuada. Creo que para eso hay que pensar e integrar y ponernos a estudiar. Y el otro tema es la medicina basada en el valor, para no hacerle cualquier estudio a cualquier persona que después no nos aporte nada que nos ayude a interpretar aquello que le está pasando a aquella persona que queremos cuidar. Voltaire decía esto, estoy de acuerdo. No saber es incómodo, la incertidumbre es incómoda, pero tener certeza de algo es absurdo. Yo creo que hoy estamos acá. No tengo la solución, pero creo que tenemos que crearla entre todos. No tengo más para hacerles. Muchas gracias. Bueno, gracias Esteban. Miriam, ¿estás ahí? Acá estoy. Bueno, te voy a compartir. A ver. ¿Ella es la tuya? Sí. ¿Querés poner la voz y te voy diciendo? Dale. Bueno, hola, soy Miriam Rosenek de Clínica. Este trabajo está hecho, entre otras personas, con Claudia Pino, pero que hizo mucho más que yo en esto. Pero hay mucha gente detrás de esta presentación, así que lo quería comentar. Vamos a la que sigue. Obviamente yo voy a repetir un montón de cosas que ya dijeron recién Cecilia y Esteban. Obviamente leemos lo mismo, así que no va a haber grandes novedades. Así que esto vamos a tratar de pasarlo rápido. Este es lo que pasó hasta el día de ayer de los pacientes con COVID en el mundo. Pasamos la siguiente, Javier, en donde vemos que en Argentina el total de casos confirmados, 720 y pico de mil casos, con una mortalidad de 16.000 personas. Seguimos. ¿Qué pasa la situación en la Argentina? La cantidad de casos notificados, según el Ministerio, el día de ayer, 193.000, y tenemos los dos gráficos. ¿Querés pasarlo, Javier? Este primer gráfico muestra que la cantidad de, el grosso de pacientes son jóvenes, pero el grosso de muertos y de pacientes complicados son pacientes mayores. Esto es en Argentina, y pasamos a la siguiente, que es lo que nos pasa en el hospital, que tenemos por las características de nuestra población, tenemos mayor proporción de adultos mayores. Lo celeste es nación, lo verde es nuestro hospital. Entonces tenemos que en el grupo de edad media, más pacientes, tanto en Nación como en nuestro hospital,
pero a medida que nos vamos acercando a las edades mayores, 60, 70, 80 y más, vemos que hay más verdes que celestes, o sea, tenemos más pacientes mayores que en el resto de, digamos, que lo que hay en Nación. En cuanto a la mortalidad, espera, anda para atrás. En la mortalidad tenemos las coloradas, esta colorada es nuestra curva de mortalidad, la naranja es la curva de mortalidad de Nación, y vemos que hasta en los pacientes más jóvenes de hasta 60 años, ¿qué? En los pacientes más jóvenes, la mortalidad es menor en nuestro hospital que en Nación. Sin embargo, a partir de los 80 años se imbrican estas curvas y tenemos mayor mortalidad en el hospital que en Nación. Sigamos. ¿Qué sabemos del post-COVID? Bueno, ya Cecilia nos habló muy bien del artículo del British Medical Journal. Hay poco, se sabe muy poco de este tema, hay evidencia limitada. Sabemos que los pacientes que han padecido COVID en general tienen alguna molestia posterior. Se clasifica a esta molestia posterior en aguda o long COVID, el COVID prolongado, hasta las 3 semanas, y desde las 12 semanas se habla de lo que es el COVID crónico. Según los distintos artículos, entre el 10 y hasta el 40, 35 y 40% de los pacientes que han sufrido COVID tienen síntomas persistentes, mucho más que los 14 días, 15 días que dura el aislamiento, según los distintos protocolos. Sigamos. ¿Qué es el post-COVID? Entonces, hasta el 10 y el 40%, según los distintos artículos, persisten con síntomas luego de las 3 semanas. La enfermedad, entonces, posaguda se llama, o long COVID, se determina entre las 3 y las 12 semanas, y el dolor crónico, el COVID crónico, perdón, cuando hablamos de más de 12 semanas de sintomatología. ¿Qué es lo que puede persistir? Por un lado, las secuelas importantes, por ejemplo, esta paciente que vos decías, la primera con un tromboembolismo de pulmón, las complicaciones tromboembólicas son secuelas serias, el tema de la fibrosis que mostró Esteban, lo mismo. Cuadros clínicos inespecíficos, y acá ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, pero la fatiga es uno de los síntomas que más relatan los pacientes, y pacientes que han estado internados prolongadamente o que incluso necesitaron unidades críticas, probablemente tengan los mismos problemas que tiene cualquier paciente que ha estado prolongadamente internado, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. El testeo no sería un prerequisito para el diagnóstico. ¿Por qué? Nosotros en nuestro país, a partir del 11 de septiembre, ya se ha agregado el concepto de nexo epidemiológico, y al nexo epidemiológico con un único síntoma no hace falta hacerle el testeo para decir que es un COVID positivo, y entra en toda la parafernalia de ficha, estudio, seguimiento, etc. Entonces, desde ese lado es que el artículo del British específicamente habla de que el testeo no es el puntapié inicial para hablar del post-COVID. Sigamos. El CDC, estudiando pacientes entre marzo y junio de 2020 en los Estados Unidos, este artículo de Tenford, que escribe muchísimo acerca del COVID, habla de la duración de los síntomas luego del cuadro agudo. Hacen entrevistas telefónicas a 2 y 3 semanas del diagnóstico y preguntan a los pacientes cuáles son los síntomas que han tenido de inicio y post-resolución. 292 participantes contestaron, el 94%, o sea, casi todos, tenían a los 14 o 21 días 1 o más síntomas.
y el 35% refieren que no han vuelto a su calidad de vida basal, a su estatus basal de salud. ¿Cuáles fueron los síntomas más frecuentes que ellos evaluaron? Tos, fatiga y disnea, con un 40%, 43%, 35% y 21%. O sea, 40% de tos y hasta 21% de disnea. Creo que ahora viene, fíjate, un gráfico que muestra eso. En celeste, los síntomas que tuvieron en el agudo, en el azul, los síntomas que persistían a los 14 y 21 días, con la gran mayoría que seguía teniendo más de un síntoma cuando los llamaban por teléfono, y los síntomas más frecuentes, fatiga, tos, dolor de cabeza y de cuerpo, y muy poquitos tenían fiebre y escalofríos. Muchos también con diarrea y persistían con trastornos del olfato y del gusto. Este es el otro artículo que comentó, creo que Esteban, sobre que hicieron los italianos y que estos los evaluaron a los 60 días. Y acá 143 pacientes contestaron y solo el 12% de estos pacientes estaban completamente asintomáticos a los 60 días, o sea, 2 meses después del inicio del cuadro agudo, solamente el 13% no tenían ningún síntoma, el 32% tenían 1 o 2 y la mitad tenían 3 o más síntomas. Y 40% de nuevo, un empeoramiento de la calidad de vida o el no retorno a su estatus basal de salud. ¿Cuáles eran los síntomas de nuevo? La fatiga, la disnea y los dolores articular y torácico son los que más le dan trascendencia en esto. A ver el gráfico, que es el mismo que mostró Esteban antes. Esto es en el COVID agudo, lo más oscuro, y lo celeste en el COVID, en el post-COVID, digamos. Fatiga, disnea, dolores articulares y torácicos, tos y, bueno, anosmia, etcétera, como otros síntomas menos frecuentes. Sigamos. Ahora, si uno, digamos, mira cuáles pueden ser los órganos afectados o los sistemas afectados por el COVID y también por el post-COVID, vemos que hay de todo. Entonces, desde síntomas neuropsiquiátricos, neurológicos, como la cefalea, sumamente intensa, sumamente presente, muy frecuente en los cuadros agudos y que persiste en el post-COVID, molestias en los ojos, molestias otorrinolaringológicas, trastornos tipo rinitis, pérdida de olfato y gusto, molestias pulmonares de las que habló Esteban recién, problemas hepáticos, problemas digestivos, la diarrea como uno de los síntomas molestos, persistentes, desde el agudo y que persiste, trastornos osteoarticulomusculares, problemas cardíacos, como la paciente que contaste, Javier, al inicio, problemas tromboembólicos, vasculares, problemas renales y todo lo que tiene que ver con la cosa inflamatoria que, digamos, también en otras virosis la conocemos desde hace mucho. Vamos entonces a la que sigue. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros creemos que hay que tener una visión integral del paciente. Coincido completamente con Esteban con esto de que probablemente mañana nos arrepentamos de todo lo que estamos diciendo hoy, como certeza, entre comillas, con lo cual tenemos que estar abiertos a ver qué es lo que nos va pasando con los pacientes, tenemos que tener una visión integral de eso, tenemos que tener una continuidad en el manejo desde la internación o los pacientes que no se internaron, el seguimiento telefónico de los pacientes, y seguirlos, digamos, que no haya un divorcio entre lo que le pasó en el agudo y lo que le siga pasando eventualmente después, una detección temprana y una, digamos, ser muy receptivos a que hay síntomas que nos pueden parecer recontra raros
y sin embargo escucharlos y prestarles atención porque hay cosas que no tenemos idea y no sabemos. Poder evaluar los factores de riesgo que están asociados a estos síntomas. Esto también tiene una pata, digamos, de organizar el sistema y de disminuir las consultas no programadas, consensuar las derivaciones entre todos y manejar integradamente a través de algoritmos que consensuemos al paciente en su seguimiento. Una más. Entonces, esto está súper verde. Les aviso por las dudas para que no piensen que está recontrahecho. Esto estamos armándolo. Entonces, primero se identifica el caso con el registro hospitalario, las secretarias, disparada esa ficha, llega a las secretarias y secretarios, perdón, y eso dispararía la cita con el médico de cabecera, que esto en principio sería por una teleconsulta, y las consultas posteriores, que las planteamos a los 3, a los 6 y a los 12 meses, se harían en forma, digamos, presencial o virtual, según cómo se den las cosas, lo que necesite el paciente y también cómo siga la situación para nosotros, con la posibilidad de citar, de ver a todos presencialmente o no, lo veremos. En la primera visita llenaríamos una ficha que todavía no la tenemos del todo, que iría a un formulario Google Forms para alimentar una base de datos por un lado, y por otro lado se guardaría en un PDF que serviría para dejar la evolución plasmada en la historia clínica. Tendríamos dos tipos de pacientes, obviamente, los pacientes que no tienen nada, que no tienen molestia, que pasaron su COVID agudo, fin de la historia, igual los volveríamos a ver a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y los pacientes sí que tienen alguna molestia, que son sintomáticos, que requieren algún tipo de, digamos, de acción de parte nuestra, y tendríamos una conexión, o sea, veríamos cuáles son las molestias, los síntomas y las características del paciente para disparar ahí sí, eventualmente, acciones posteriores. Vamos a la que sigue, Javier. Un minutito, Miriam. Sí. Un minutito te doy, un minuto te doy. Ah, un minuto. Yo entendí que un minuto quería. Sí, esta es la última. Entonces, ¿cómo seguiría el asunto? Consensuando algoritmos de manejo ambulatorio de los pacientes que tengan claramente cuáles son las cosas que no son problemáticas y las que dispararían lo que llamamos banderas rojas o pautas de alarma, que rápidamente nos llevarían a conductas posteriores. Habría un referente por cada especialidad, ya estamos, Claudia Pino es la encargada que estuvo hablando con varios servicios para ver, digamos, cómo nos manejaríamos con un referente por servicio, y trabajando en forma conjunta con el equipo médico, digamos, con todos los demás colegas, para poder, digamos, llevar al paciente lo más rápido posible a solucionar los problemas en un circuito prearmado. Listo. La última, pero es... Gracias. Bueno, gracias, Miriam. Bueno, abro una pequeña discusión, digamos, ronda si quieren charlar. No sé si la gente de medicina familiar, si Charlie García, digamos, la intención un poco era que podamos charlar entre todos y que este sea el puntapié inicial a una posterior reunión de consenso, ¿verdad? A ver, no puedo. Ahí estamos. Es mucho cambio, sí. ¿Vos cómo te Carly, no sé si querés. Bien, igual me da cosa porque yo le contaba que me fui a hablar de mi novio, ahora también por esto, mi mamá tiene POC, como que no me podía quedar ahí, me da cosa. Javier, si pedís que Rocío silencien los Márquez. micrófonos. Están hablando de un novio, parece que más interesante. Rocío Márquez, muteate. Y nada, es como nuestra primera convivencia. Muteate, Rocío.
Pero vos la podés mutear. Sí, pero ahora no. Yo soy el coordinador. Ahí está. No, a mí me parece muy interesante que... Listo. Y ahora le abro a Luis. A Charlie, ¿querés hablar? Sí, no, dos cosas. Bueno, gracias y buenas las presentaciones. Creo que esto es, como dijeron Miriam y Esteban, es una cosa que recién estamos al principio y que todo lo que decimos hoy puede estar mal mañana. Obviamente que hay lo ideal sería que no haya variabilidad interindividual, pero la variabilidad interindividual, tanto en los pacientes, de qué tipo de COVID tuvieron, qué circunstancias pasaron, todo eso va a haber mucha variabilidad, y también la variabilidad de los médicos, porque lo ideal sería un médico que contenga, es decir, uno dice, ¿qué hacer en circunstancias en que el paciente tiene tal cosa? Y como bien dijo Cecilia, dice, cuando yo hago un test es que estoy haciendo una pregunta. Y si esa pregunta tiene la misma respuesta antes o después del test, entonces el test no va a agregar mucho. El tema es cuándo podemos dar respuesta. Hoy, y esto de pasillo, lo oí, no es que soy, digo, creo que probablemente haya que trabajar mucho en lo que es rehabilitación respiratoria de los músculos que le quedan, ni qué hablar de los pacientes que han sido respirados, que parece que es devastador para la musculatura, ¿no? Y no veo muchas cosas más que uno pueda hacer o que tenga armas terapéuticas, nada más. Tenemos que seguir pensando y lo bueno sería que tratemos, que podamos actuar de una forma más o menos uniforme, todos los médicos, básicamente los de cabecera. Gracias. Luis, habías levantado la mano. Sí, bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, muy interesante la revisión y bueno, me sumo al proyecto de post-COVID porque esto viene por mucho tiempo, así que vamos a estar todo el 2021 peleando contra el virus, más allá de cuando vendrá la vacuna y los viejitos que nos vacunaremos, pero los jóvenes van a seguir sin vacuna, así que este síndrome va a seguir por mucho tiempo. El síndrome de fatiga crónica me tocó a mí en los primeros años de médico, digamos a principios de los 80, que se veían síndrome después de los pacientes con mononucleosis infecciosa, pero tenían ganglios y fiebre. Y yo me ha tocado ver algunos pacientes, y siempre ha sido muy cuestionado el diagnóstico, pero típicamente los pacientes que me ha tocado ver a lo largo de años con fatiga crónica siempre han sido después de una infección viral. Entonces a mí me cuesta creer que haya un componente psicológico, porque si no, después post-neumonía, post-infección urinaria, post cualquier otra infección harían el mismo síndrome, pero no, es típicamente cuando hay una infección respiratoria que lo hacen. Así que algo más debe haber que no sabemos qué es. Y con el COVID hay una cosa que también es importante, la revisión bibliográfica que ustedes hagan, pero acá hay que construir un conocimiento propio. En cada continente el comportamiento de la epidemia y los pacientes es un poco diferente. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra propia base de datos y ver qué pasa a nuestros pacientes. Hay que leer lo que dice la bibliografía, pero el paciente no se va a ajustar a la bibliografía ni de Estados Unidos, ni la de Inglaterra, ni la China. Va a ser un poco diferente. Entonces hay que tratar de entender eso, teniendo en cuenta lo que vos pusiste al principio de todo, Poyan, que si no se ajusta a lo que yo creo, digamos, el paciente no tiene. Yo creo que nosotros tenemos que ver nuestros propios pacientes y vamos a tener diferencias con respecto a los pacientes de otras partes, por etnia, por cuestiones culturales, porque el virus a lo mejor es ligeramente diferente, mutación, pero me cuesta creer que vayamos a tener una casuística idéntica a las otras. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, bien vale lo que dijiste, Javier, de que no vayamos a acomodar nuestra casuística a lo que dicen otros, el de cortarle las piernas o alargarle las piernas. Tenemos que tener nuestra propia casuística. Y en España, que tienen una asociación de pacientes, son poderosísimos las asociaciones de pacientes en España. Bueno, está lo que vos mencionaste, Javier, del COVID persistente, que es un lobby, hacen un escándalo infernal. Están haciendo mucho ruido. Y además se nos van a sumar, dentro de no mucho, los pacientes con
el COVID persistente o la reactivación del COVID o una reinfección por COVID. 3 puntos que no tenemos ni idea de lo que puede llegar a pasar. Y van a caer a este consultorio. Van a caer a este consultorio. Tenemos tiempo para unos breves comentarios más. No sé, bueno, Shapira acá. Estamos totalmente de acuerdo en todo lo que se planteó hoy. Me parece que 2 o 3 cositas, o sea, esto es una cuestión asistencial y que si podemos llegar a un consenso en la atención primaria, sería genial. O sea, que el paciente que nos venga a ver a nosotros los clínicos se vaya más o menos con lo mismo que se va si golpea otra puerta, y no solamente desde el punto de vista de atención primaria, sino con los especialistas también. A nuestro entender, deberíamos tener una próxima reunión pronta, porque bueno, no podemos quizás pasar demasiado porque los pacientes ya los tenemos, y me parece que esto es importante. Y por otro lado, comparto lo que dice Luis, esto a su vez tiene una pata de investigación importante. Por eso lo de la ficha, tratar de unir el registro de COVID que se está haciendo con los pacientes internados y que esto sea una prolongación en el ambulatorio. También tener otro registro, o continuar con este registro usando las mismas patas que se utilizaron en el registro COVID de internación. Bueno, no tenemos tiempo para más porque va a empezar ahora el pase justamente de COVID, así que los saludo a todos, les agradezco. Muy buenas las disertaciones. Y estaremos acá en contacto como para reunirnos en el futuro, como para ver cómo seguimos con médicos de cabecera y especialistas.